Vamos a lo que es el tema 3.2, límites y continuidad de una función vectorial. En este caso, límites y continuidad de una función vectorial nos va a hablar de cómo poder calcular un límite a una función vectorial. Ya vimos en el tema 3.1 que es una función vectorial. Ahora aquí vamos a calcular lo que es un límite y vamos a ver cómo definir si esa función vectorial es continua o no. Recordando de la materia de cálculo diferencial, cuando nosotros queremos calcular un límite, por ejemplo de 3x más 2, cuando x tiende a 3, nosotros para calcular un límite lo que definíamos como límite era que era una función matemática, que en este caso era una fórmula, 3x más 2, nosotros teníamos prohibido un valor, que en este caso era el 3. Entonces nos aproximábamos al 3 por el lado izquierdo y por el lado derecho y obteníamos un valor al que tendía la función. En este caso, si recuerdan, los límites los podíamos evaluar de forma directa. En este caso solamente se sustituía el valor prohibido, que en este caso sería 3 por 3 más 2. Al hacer la sustitución, 3 por 3, 9, más 2, nos queda 11. Quiere decir que el límite, cuando x tiende a 3, el límite era 11. Entonces, esto era haciendo un límite directo, o sea, haciendo una sustitución directa sobre la fórmula. De esa manera se resolvían los límites. Esto quiero que lo recuerden porque ahorita lo vamos a utilizar. Si vemos la definición de límite de una función vectorial que nos da el libro de Ron Larson, dice que si R es una función vectorial, en este caso de dos entradas, f de t y g de t, entonces el cálculo del límite de esa función es calcularle el límite a cada una de las funciones con respecto al valor que tiende. En este caso tiende a, yo voy a calcular el límite a esas dos funciones, siempre que existan los límites de f y g. Si uno de los límites no existe, entonces el límite de la función vectorial pues no se va a poder calcular. En este 2 es para la versión de R3, dice si R es una función vectorial de tres entradas, f, g y h, entonces el límite de esa función es calcular el límite de f de t, el límite de g de t y el límite de h de t. Esa es la definición que nos da el libro de Larson para poder calcular el límite de una función, en este caso vectorial. Vamos a calcularlo. Ahí tendríamos una función vectorial, en este caso con tres entradas, y nos estarían pidiendo calcular el límite de r de t cuando x tiende a 3. En este caso cambiamos la x por la letra t, que es la que estamos parametrizando, y tendríamos entonces que hacer el cálculo, y si nos basamos a la definición, pues dice que le vamos a aplicar el límite a cada uno. Entonces tendríamos que aplicarle el límite cuando t tiende a 3 de 9t cuadrada de i, y enseguida sería más el límite cuando t tiende a 3 de 5t más 2 sobre 3t más 1, más el límite cuando t tiende a 3 de 8t cúbica menos 3. Una vez que ya tengo eso, aplico el límite directo, que es nada más sustituir en la calculadora el valor del 3, por lo tanto me quedaría 9 por 3 al cuadrado de i más 5 por 3 más 2 sobre 3 por 3 más 1 de j. Aquí me faltó ponerle el k y me faltó ponerle la j. Tengan cuidado con eso porque si no nos perdemos en los cálculos. Luego más, sustituido aquí en 3, sería 8 por 3 a la 3 menos 3 por 3. Ya haciendo el cálculo directo, haciendo los cálculos ya en forma directa, nos quedaría 81 i más 1.7j más 207k, que sería haciendo las operaciones a la calculadora. Ahí las pueden comprobar ustedes
y este sería el valor del límite. Recordando otro tipo de límites que hacíamos en cálculo diferencial. Si recuerdan, había límites que no podíamos evaluarlos en forma directa. Por ejemplo, aquí si yo quiero evaluar el 2, me va a dar error matemático. Si yo hago la sustitución del 2, me quedaría 2 al cuadrado menos 4 sobre 2 al cuadrado más 3 por 2 menos 10. A la hora que hago los cálculos me daría 4 menos 4, y acá abajo me daría 2 por 2, 4, más 6 menos 10. A la hora que hago las operaciones me quedaría 0 sobre 0, y como no puede ir 0 en el denominador, pues este límite no existiría. Me daría error matemático si lo meto a la calculadora directo. Entonces este no lo puedo calcular así, porque posiblemente sí tenga solución. Entonces lo que hago es buscar una aproximación al número 2. En este caso me acerco al 2 por un número del lado derecho y un número del lado izquierdo. En este caso me puedo acercar por el 2 para el lado derecho. En este caso puedo hacerlo con 2.0001, y por el otro lado puedo hacerlo por el 1.9999. Estos dos valores los evalúo directos en la calculadora y me va a dar el límite. Ahí tengo ya la sustitución en la calculadora. Estoy evaluando toda la función de manera directa con el valor cercano al 2, que sería el 2.001. Aquí ya lo tecleé todo. Nomás es meterlo directo a la calculadora, le doy igual y me daría 0.57, y lo anoto. 0.571. 0.571. Ese sería el valor que me da evaluándolo en 2.001. Vamos a hacerlo también con el 9, con el 1.99. Ah, ya lo tengo tecleado con el 1.99. Voy a darle igual y me daría 0.571. Como de los dos lados nos da el mismo resultado, significa que este es el número de tendencia, o sea, este es el límite. Por lo tanto, el límite de esta función es el 0.571. Entonces, cuando no me da la función un valor exacto, a la hora que lo sustituyo de forma directa me da error matemático, busco un número que se acerque a ese valor por un lado y por otro. Pueden hacer la aproximación con 2.001, si no quieren poner tanto número, o 1.999. Pueden hacer la aproximación, por ejemplo, en este caso, con este valor. Nada más, pues tienen que fijarse a qué tiende. Si, por ejemplo, tiende a 5, pues me voy a acercar al 5.001, puede ser. Y del otro lado al 4.9999. Voy a hacer la aproximación dependiendo a qué tiende el valor. Si tiende, por ejemplo, a 0, pues ahí recordemos que para el 0, pues me voy a acercar por el lado derecho y por el lado izquierdo. Sería menos 0.001, por ejemplo. Y por el otro lado sería 0.0001. Ahí serían aproximaciones para el 0. Tendríamos que acercarnos por el lado izquierdo, sería el negativo, 0.001, y por el lado derecho, 0.0001, positivo. Ese sería en el caso del 0. Ya en los demás números se hace nada más aproximándose por la parte de la derecha y por la parte de la izquierda, a partir del 0.001 y a partir del 0.999, dependiendo del número. Entonces, como ya recordamos esto, que ya lo habíamos visto, vamos a calcular ahorita un límite de una función vectorial donde tengamos que evaluarlo de esta forma. Aquí tenemos un ejemplo. Tengo la función r de t, la función vectorial, y quiero calcular el límite de r de t cuando t tiende a 3. En este caso, si yo evalúo en 3 en cualquiera de las funciones
con una que me dé error matemático, yo ya tengo que verificar si puede tener solución el límite. En este caso, al sustituirlo, lo pueden comprobar, en todas nos va a dar 0 en el denominador. Si yo sustituyo el 3 aquí, sería 3 por 3, 9, menos 5 por 3, menos 15, 9 menos 15 me da menos 6, y más 6, 0. Aquí si lo sustituyo directo, t menos 3 sería 3 menos 3, 0. Si lo sustituyo acá, 3 al cuadrado, 3 por 3, 9, 9 menos 9, 0. Entonces me daría 0 en el denominador, por lo tanto me estaría diciendo que el límite no existe. Entonces lo que hago es que hago una aproximación para cada uno. En este caso, como es el 3, me voy a acercar al 3.001. Voy a tomar un valor menos, con eso es suficiente. Y del otro lado, el 2.99. Tenemos ahí entonces esos dos valores y los metemos directos en la calculadora para cada uno. Entonces sería el ejercicio, consistiría en hacer la evaluación de cada función en la calculadora, tanto en el 2.99 y en el 3.001, y ver que nos dé el mismo valor, y esos valores serían el resultado del límite. Vamos a hacerlo. Ahí tengo ya el primer valor evaluado en la primera función, lo evalué en 2.99, le doy igual y me da, en este caso, 6.005. Evaluado en este caso en 3.001, nos daría 5.995, y lo anoto aquí. Si nos fijamos, por el lado izquierdo se está acercando al 6.005 y por el lado derecho al 5.995. O sea que se está acercando al 6. Entre más valores le demos, más ceros o más 9, se va a acercar más al 6. Por lo tanto, el límite de esta primera función es 6. Ponemos 6i. Y vamos a hacer lo mismo con las siguientes. Ahí tengo ya la otra función, ya capturada en la calculadora. Le doy igual. Y me da menos 1.001. Ahora evalúo en 3.001 y me daría menos 0.999. Si nos fijamos, por un lado se está acercando al menos 1, por el otro lado también se está acercando al menos 1, por lo tanto es menos 1j. Sería el segundo valor. Evaluada la tercera función en el valor de 2.9, me daría 0.166. Y evaluado en 3.001 nos da el mismo número, significa que ese es el límite, 0.166. Por lo tanto sería más 0.166k. Y este sería el valor del límite, evaluando para cada función. Y esta sería la metodología para poder calcular el límite. En el caso de que el límite nos diera números aquí muy grandes o muy diferentes, al acercarnos de un lado y de otro, pues significaría que no existiría el límite para esa función, y al no existir, ya sea para i, para j o para k, ya no existe para toda la función vectorial. En este caso pues sí tenemos solución, que es esta coordenada, que es 6 menos 1 y 0.166. El otro tema, nada más para mencionarlo, de esta sección 3.2 es la continuidad de una función vectorial. La definición que nos da el libro de Larson es que una función vectorial R es continua en un punto dado por t igual a a si el límite de R de t, cuando t tiende a, existe. Entonces, si quiero saber que una función es continua,
le aplico el límite, y si el límite me da solución, entonces significa que la función vectorial es continua en ese valor. Entonces, el ejemplo que acabamos de hacer, por ejemplo, de la función, que ya dije por ejemplo 2 veces, en este ejemplo, esta función es continua en el valor de 3 porque me está dando resultado en el límite. Al yo evaluarla en 3 significa que sí es continua en 3. Y si yo la evalúo en 3, en 4, en 5, en 6, en 7, pues entonces yo podría decir que es continua en todos esos valores esa función vectorial. Entonces, para este tema les voy a poner unos límites para que los evalúen, unos de forma directa y otros haciendo una aproximación, en este caso al límite, porque no se van a poder hacer de forma directa. Este serían los ejercicios que realizarían, ahí vendrían en la plataforma para este tema.